Doy gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más aquí en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo para poder participarles a ustedes de la palabra del Señor en este día. Un día lluvioso, pero fresco, gracias a Dios. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que nos ven por Facebook. Que el Señor les bendiga grandemente. Agradecidos estamos al Señor por poder hacer este programa, ¿no?, desde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas que van a estar participando con nosotros desde sus casas. Algunos hermanos estarán volviendo del trabajo. Y bueno, le damos gracias al Señor. Agradecido al Señor por todo lo que Él nos permite hacer, ¿no? Por cuanto podemos estar haciendo este culto para el Señor. Y bueno, le alabamos y le bendecimos por cuanto podemos estar, hermanos. ¿Qué le parece si hacemos una oración para poder dar la palabra? Señor, estamos delante de tu presencia en esta noche. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias te damos porque tú nos das la fuerza y la capacidad para poder estar aquí en este lugar. Gracias por mi amada esposa, por mis hijos, Señor. Gracias por la lluvia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque esta lluvia viene bien a la tierra. Te pido que haga llover en la provincia de Misiones, donde están los incendios, que tú, Señor, derrames lluvia en aquel lugar para que se apaguen los fuegos en todo el país, Señor. Bendice, Señor, a los hermanos que están pasando por el virus, por el coronavirus, que tú le saques en victoria, por medio de la fe, Señor amado. Porque sabemos que solamente la fe nos mantiene sanos y nos mantiene libre de toda enfermedad. La fe en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Bendice, Padre Santo, a cada hermana y hermano en el nombre de Jesús. Amén. Saludamos a la hermana María Espíndola. El Señor le bendiga grandemente, hermana, que está conectada. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer ahí en el capítulo 2 de Santiago. Estamos mirando el libro de Santiago. Alabado sea el Señor. Ya prácticamente habíamos terminado el capítulo 1. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a ir al versículo, al capítulo 2, versículo 1, donde dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. ¿Vio? Entonces Santiago, el apóstol Santiago, para mostrarnos a nosotros la vida práctica, ¿no?, la vida práctica en el creyente, él usó un ejemplo. Siempre se usa ejemplo en la palabra de Dios, se ilustra, ¿no?, para que se pueda entender mejor. Y así él muestra que la fe, ¿no?, que la fe que se experimenta, ¿no?, es una fe viva en Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, Santiago dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. ¿Vio? Y ahora, ¿por qué dirá esto? ¿No? Como vemos, él está ilustrando aquí, porque no es bueno hacer acepción de persona. Ahí podríamos leer ahí en Levíticos, en el capítulo 27 de Levíticos. Capítulo 27 de Levítico, que ahí habla, eso de hacer acepción de persona era parte de la ley, ¿no? En la ley de Moisés estaba escrito eso. Gloria al nombre del Señor. Y
En el capítulo 27 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, los estimarás así. Y ahí habla sobre cómo tenía que hacer el sacrificio, ¿no? Y dice, vamos a adelantarnos en algunos versículos. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Todo diezmo de vaca o de oveja, sobre todo lo que pasa por debajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o es malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Entonces Dios dice, estos son mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel. Estoy buscando el versículo donde no se podía hacer acepción de personas en este capítulo. Alabado sea el Señor. Y en el capítulo 27, el versículo 6 dice, si fuera, en el 7, más si fuere de 60 años o más, el varón lo estimarás con 15 ciclos, y a la mujer con 10 ciclos. Pero si fuera muy pobre para pagar su estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio, conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el sacerdote. Y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será trocado, no será cambiado ni trocado bueno por malo, ni malo por bueno. Si se permitiere un animal por otro, en cambio, él será Damos gracias al Señor por su palabra. No encuentro exactamente el versículo, pero sabemos que acá en el capítulo 27 de Levítico usted puede leerlo y usted va a encontrar que ahí se toma el que tiene toma el lugar de la pobreza y la dependencia del Señor, y entonces ahí en ese lugar el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, a él nunca le faltó nada, nunca. Es decir, que la fe se atreve a derramar toda la afluencia en las manos de Dios, nunca le faltará nada, pues hay quienes reparten y le es añadido más. Eso dice Proverbios capítulo 11, 24. Entonces, volviendo a Santiago, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Es decir, que Santiago está llevando la fe a la vida práctica. Si nosotros decimos que tenemos fe, entonces no tiene que haber acepción de personas en medio de nosotros. No podemos considerar a algunos más y a otros menos, sino que debemos considerar a todos los hermanos por igual. Ahora, más abajo el apóstol Santiago aclara por qué dice esto. No, él dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices, siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Fíjese donde le lleva Santiago a la iglesia a la fe práctica. Nosotros tenemos que ir a la práctica. Y una de las cosas
que nosotros cuando vamos a llevar nuestra fe a la vida práctica, nosotros tenemos que considerar esto, ¿no? Estimar a todos los hermanos por igual, ¿no? Sabemos que Santiago, cuando escribió esto, él tenía en medio de la congregación donde él estaba, hombres ricos y hombres pobres, hermanos ricos y hermanos pobres, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos que ver, si bien nosotros tenemos que amar a todos los hermanos, no haciendo acepción de personas, pero nosotros tenemos que ver que la pobreza y la riqueza no está en las cosas materiales que uno tiene, por lo menos aquí, ¿no? La pobreza está en la falta de fe, en la falta de confianza en el Señor, ¿no? Muchos son pobres en ese sentido. Y otros son ricos en ese sentido también. Muchos son ricos en la fe, en la confianza en Dios, ¿no? Muchos son ricos y otros son pobres, en ese sentido. También sabemos que esto te está refiriendo a lo material, Santiago, pero nosotros tenemos que ver también el lado espiritual. Entonces, hay hermanos que son pobres en la fe y hay hermanos que son ricos en la fe. Y nosotros no tenemos que hacer distinción, así como en lo material, así también en lo espiritual, ¿no? Y entonces dice que un creyente puede ser pobre en las cosas de este mundo, en cuanto al oro, la plata, todas esas cosas, puede ser pobre, pero puede ser rico en fe, ¿no? Porque el que es pobre en las cosas materiales, pero es rico en fe, es heredero en el reino de Dios. Él hereda un reino. Y lo que Dios siempre busca de los creyentes es que sean ricos en la fe. Por eso nosotros, para producir fe en los santos, nosotros damos a conocer la palabra de Dios, ¿no? Porque la palabra de su gracia es una palabra que produce fe en el creyente. Cuando nosotros hablamos de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso produce fe en el creyente, esa palabra produce fe, no es que nosotros producimos fe, sino que la palabra que nosotros hablamos produce fe, porque esa palabra vino del cielo, vino con una finalidad, producir fe, y por medio de esa fe la persona alcanza la salvación, la vida eterna, la justificación, la regeneración de su espíritu y muchas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos ricos en fe. Ahora, como leíamos, para ser rico en fe, yo debo de leer la palabra de Dios, debo de oír la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. No se preocupe, porque la palabra produce fe. ¿Fe en dónde? En Dios, en todo lo que Dios dice. Entonces, nosotros tenemos que ser ricos en la fe. Es decir, tenemos que tener abundante fe. Y cuando nosotros somos ricos en la fe, podríamos decir que somos, los ojos de Dios están puestos sobre nosotros, sobre aquellos que son ricos en la fe, ¿no? Por ejemplo, Juan era un hombre el apóstol Juan era un hombre muy querido por el Señor. Tal vez fue el más querido de los discípulos, porque él siempre estaba recostado en su regazo, ¿no? Y nosotros tenemos que buscar siempre, por medio de la fe, a hacerle agradable. Nosotros muchas veces le queremos agradar a Dios por medio de las obras, o de nuestros buenos actos, ¿no? O de una vida separada del mundo, separada de las tentaciones de este mundo, de las concupiscencias de la carne. Pero nosotros solamente podemos agradar a Dios cuando nosotros tenemos una fe verdadera,
¿Cuál es la fe verdadera? La fe que procede de la palabra de Dios, especialmente de la 14 epístola del apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. En el versículo 23 dice, del capítulo 2, dice, y se cumpla la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, nosotros vemos que por medio de la fe que Abraham tuvo, llegó a ser amigo de Dios. Es decir, que Dios tiene una inclinación, ¿no?, para aquellos que abundan en la fe. Tiene una inclinación por ellos, ¿no? Él ama a esas personas que tienen fe. Fe verdadera. La fe verdadera no viene por medio del razonamiento intelectual, por medio de un libro secular. La fe viene por medio de la palabra de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso viene la fe. Entonces, fíjese, amado hermano, cómo Abraham fue llamado hijo de Dios, amigo de Dios, perdón. Y ahí en el Salmo 22, podíamos leer también, en el Salmo 22, en el versículo 20, también él pregunta, ¿quién es mi única? ¿No? 22:20 de Salmo, hermano. Y dice así, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, ¿no? Eso dice 22:20 de Salmos. Entonces, ¿quién era la única? Había una única a quien él amaba, una única a quien apreciaba, una única que le podía hacer feliz a él, que le satisfacía en todo sentido, ¿no? Y libra de la espada mi única, mi alma, y del poder del perro mi vida, ¿no? Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Entonces, Dios tiene una inclinación por aquellos que somos de la fe, aquellos que entendemos que el justo por la fe vivirá. Santiago dice, ¿no? Santiago dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Ahí en el Salmo 35, versículo 17, alabado sea el Señor. 35, 17, mire, hermanos amados, dice la palabra del Señor. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi única, dice, en otra versión dice mi alma. Rescata mi única de sus destrucciones, mi vida de los leones. Es decir, ¿no? Lo que era en el Antiguo Testamento para la Sulamita, ¿no? Para con Israel también, para con el pueblo de Israel, hoy es para con la iglesia, ¿no? La iglesia pide al Señor, ¿no?, que lo resguarde, que lo proteja, que lo salve de cada situación. Pero eso no se puede lograr sin la fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios sin fe. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vemos que acá hay un grupo de creyentes, de santos, ¿no?, con los que Dios se regocija. ¿Con quién se regocija Dios? Con aquellos que son de la fe. Porque Dios juzga, según dice ahí en Ezequiel, vamos a buscarlo, en Ezequiel 34, espero encontrarlos enseguida. Sí, Ezequiel 34, dice, versículo 17. Fíjese, atienda bien a esta palabra, para que usted vea que no es igual todo.
Dios no mira a todos los creyentes igual. Dios mira a aquellos que son de la fe, aquellos que pudieron generar fe por medio de creer la palabra, de oír la palabra, de obedecer la palabra de Dios. Él mira con atención a esos hermanos y hermanas, los mira con agrado. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Y acá en Ezequiel 34:17, podíamos leer, hermanos amados, dice: mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestro pasto queda. Y que bebiendo en las aguas claras enturbiáis, además con vuestros pies las que quedan. Mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis turbiado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo juzgaré entre oveja y oveja, entre oveja engordada y la oveja. Cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acornasteis con vuestro cuerno a todas las débiles, hasta que la echasteis y la dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y jugaré entre ovejas y ovejas. Fíjese. Entonces fíjese que Él no va a jugar conforme a nuestro andar, ¿no? Porque hay diferencia, ¿no? Nuestro andar le obliga a Dios a juzgar entre oveja y oveja. No es lo mismo un hermano que vive por la fe que un hermano que vive por las obras. No es lo mismo. Hay diferencia. Por eso es muy importante que cada uno de aquellos que quieren agradar a Dios tienen que entenderlo. Tienen que entender que la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. No hay otro camino para agradar a Dios, solamente por medio de la fe. La palabra de Dios produce fe. Por eso usted tiene que dar alabanza a Dios, gloria a Dios, porque cuando usted encuentra una iglesia que solamente habla la palabra de Dios, la palabra de su gracia. Porque el mensaje de la gracia es un mensaje poderoso. Poderoso para transformarlo, poderoso para santificarlo, poderoso para salvarlo de cada situación que a usted le toca vivir. El mensaje de la gracia, la palabra de su gracia tiene poder para solidificaros y darlo la herencia. Pero solo cuando está la fe verdadera. Cuando está la fe verdadera. No se puede mezclar la palabra de su gracia con las obras humanas, con el obrar del hombre. Eso no agrada a Dios. Por eso, hermanos amados, fíjese qué maravilloso poder entender esto. Qué lindo poder entender eso. Él juzga entre oveja y oveja. Y nosotros preguntamos, ¿no contradice esto lo que Santiago está enseñando aquí? Lo que nosotros venimos diciendo sobre Ezequiel, ¿no contradice lo que Santiago dice aquí? En ninguna manera. ¿No? Hay actitudes desagradables, ¿no? Que no agradan a Dios. Hay actitudes y conductas que los hombres, que los mismos cristianos que dicen creer en Dios cometen. Ellos cometen esas conductas desagradables, ¿no? Porque ellos rechazan la gracia, ¿no? Rechazan. Entonces, cuando rechazan la gracia, los cristianos obligan a Dios a juzgarle. Y Dios, si bien no le saca la salvación y la vida eterna, entonces le da una recompensa inferior. Ellos reciben una recompensa inferior, ¿no? ¿Qué reciben? La salvación. La salvación, reciben la vida eterna, el nuevo nacimiento. Pero hasta ahí nomás. Y eso porque Dios lo juzgó. Por eso, nosotros tenemos que entender, hermano, lo que es la fe. La fe tiene dos lados. El lado provisional y el lado práctico. El lado provisional es todo lo que
Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Es la provisión de Dios para mí en Cristo. Y ahora, esa provisión yo la tengo que llevar a la vida práctica, ¿no? Para que verdaderamente yo pueda, ¿no?, recibir la recompensa. Porque la fe que no es práctica, que no se puede llevar a la vida práctica, no es verdadera. No es una fe que produjo la palabra de la gracia, sino que es un conocimiento nada más. Cuando la gracia, el Espíritu de gracia nos administra, ¿no?, nos revela a nosotros, ¿no?, el propósito de Dios con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Cuando la gracia nos revela a nosotros eso, para nosotros la iglesia es lo más importante. Cuando nosotros entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y que tenemos que entrar en ese cuerpo de Cristo, ¿no?, para traerle gloria al Señor, para que Él pueda sacar de ese cuerpo una esposa para su gloria y para su honra, ¿no? Entonces, esa revelación que Dios nos da a través de la gracia nos lleva a ser fieles a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarse. Alabado sea el Señor. Entonces, fíjese, hermanos amados, hermana amada, Dios se ve obligado a juzgar entre oveja y oveja, se ve obligado, porque no le puede dar la misma recompensa a uno que al otro. No le puede dar una recompensa al infiel igual que al fiel. No le puede dar. Eso está más allá de su justicia. Bueno, entonces, ¿por qué nos exhorta el apóstol Santiago a nosotros, ¿no?, de no hacer acepciones de personas? Vamos a leer ahí en Deuteronomio, en el Deuteronomio capítulo 10, versículo 7 creo que es. Capítulo 10, versículo 17. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Entiende? Entonces, la exhortación que nos hace Santiago, ¿no?, de que no tenemos que tener acepción de personas, viene del Antiguo Testamento. Es decir que, como hemos leído y sabemos, que la ley fue escrita en nuestros corazones, ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí está, el Espíritu Santo hace que ese mandamiento se cumpla en nosotros, no por nosotros, sino se cumpla en nosotros cuando nosotros vivimos en el Espíritu y no en la carne. Vivimos en la iglesia y no en el mundo. Es una forma de decir, hermanos amados. Entonces, Pedro también habló sobre estas cosas. Él leyó también esta cita, ¿no?, en la casa de Cornelio. Ahí en Mateo capítulo 10, usted puede leer conmigo en su casa, mientras que yo estoy hablando, usted está orando por mí, ¿verdad, hermano? Pues yo necesito de su oración cuando predico. 10:34, hermano. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada al que le teme y hace justicia. ¿Vio? Se agrada. Entonces, sí, ¿de quién se agrada a Dios? De aquel que le teme y hace justicia. ¿Y eso por medio de qué viene? Por medio de la fe de su palabra. Nosotros no podemos hacer justicia ni temer a Dios, sino es por medio de la gracia que nos enseña, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos la herencia. Alabado sea el Señor. Fíjese, sabemos que Dios salva a todo aquel que cree. Entonces, ahí en 2 de Corintios,
capítulo 8, versículo 9, de Segunda de Corintios, hermanos amados. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 8 y 9. 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba vuestro medio, por medio de la inteligencia. Perdón, lo voy a leer de nuevo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la inteligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿No? Alabado sea el Señor. Y en el 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza lleguéis a ser enriquecidos. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros tenemos que mostrar consideración, tenemos que mostrar respeto, por así decirlo, ¿no? A las personas, no importa si son ricas o son pobres, tenemos que respetarlo a todos, ¿no? Y no tenemos que ser como el mundo, que el mundo respeta a los ricos, pero a los pobres no los respeta, le falta el respeto siempre. Nosotros no debemos ser así. Nosotros tenemos que atender al hermano más pobre de la congregación, igual que al hermano que tiene una posición adinerada mayor que todos nosotros. Igual, no tiene que haber una desigualdad en la atención, en el respeto, en la consideración. No es así. Porque el Señor Jesucristo dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre. Si hubo un pobre, fue nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue pobre. ¿Vio? Y nosotros le tenemos que amar a Él y amamos diciendo que Él es pobre. Pero vemos un pobre de este mundo y no lo amamos. Vemos un pobre de este mundo y lo sacamos de encima como moscas molestas. Pero no debe ser así. Que el Señor nos ayude, que nos enseñe el Señor. Aunque su gracia ya nos enseñó, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros mostramos más respeto a una persona rica, ¿vio? Que tiene riqueza, que tiene abundancia, que tiene más que otros, cuando nosotros mostramos respeto a esa persona, entonces estamos por el dinero, por las cosas materiales que él tiene, ¿no? Por las influencias, por su posición o cosas naturales que él tiene, de esa manera nosotros desmerecemos a Cristo. Porque Él eligió ser pobre. Él eligió ser pobre para enriquecernos, ¿no? Fíjese lo que dice en el versículo 9 de Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 9. Dice, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. ¿Vio? Si nosotros hacemos acepción de persona, cometemos pecado. Fíjese usted. Después de que hemos sido instruidos por esta gracia maravillosa, preciosa, hermosa, después de que la gracia nos enseñó a nosotros a diferenciar la carne del espíritu, el hombre viejo del nuevo hombre, el alma santificada del alma que no está santificada, después que la gracia nos enseñó, ¿cómo podemos cometer un error tan grande de considerar, de hacer acepción de personas, de considerar de más valor a aquel que tiene riquezas en este mundo? Cuando el que es rico realmente es ese creyente, es pobre materialmente, pero es rico en Dios, es rico en Cristo. Nuestro amado Señor Jesucristo, Él eligió la pobreza para enriquecernos a nosotros. Ahora, fíjese lo que dice Santiago acá. Si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Es como que si yo dijera al hombre rico, siéntate en la plataforma de la iglesia, en el lugar donde está el pastor. Y al pobre le digo, sentate allá, al lado del portero. Señor, guárdanos de eso, ¿no? Guárdanos de semejante cosa.
Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Usted es pobre? Podemos ser pobres materialmente, porque para ser rico en este mundo, uno que nació pobre, no digo todos, pero la mayoría tienen que robar, tienen que estafar, tienen que hacerlo por medio de malos actos, ¿no? Un pobre no puede volverse rico tan fácilmente, solamente por medio de la bendición de Dios. Pero la mayoría de los pobres que se hicieron ricos, la mayoría de ellos lo hicieron a través de un camino deshonroso o deshonesto. No, muy pocos pobres alcanzaron la riqueza por medio del esfuerzo de su trabajo. No digo que no debe haber algunos, sí, cómo no. Pero, hermanos, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? La verdad que no está en la pobreza, ni tampoco está en los bienes. ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde está? ¿De dónde se origina la riqueza? ¿No? La riqueza se origina de la necesidad. Dios ve nuestra necesidad. Dios tiene que ver nuestra necesidad. Dios no ve nuestra pobreza. Dios no ve nuestra riqueza. Y después Él actúa, y Él nos provee a través de lo que, si somos pobres, nos provee la salvación, la vida eterna, y si somos ricos, nos desecha y nos manda al infierno. No es así. Dios responde a la necesidad que nosotros tenemos. El rico puede tener muchas riquezas materialmente, pero puede ser pobre en otras cosas. Puede ser pobre en fe, puede ser pobre en amor, puede ser pobre en humildad. Entonces Dios le bendice tanto al pobre como al rico por la necesidad que cada uno tiene. Entonces, ahora para que Dios nos bendiga a nosotros en nuestra necesidad, nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad. ¿Qué es lo que vos necesitas? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿No? Porque Dios dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán hijos de Dios, ¿no? Porque ellos heredarán la tierra. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, nuestra incapacidad para poder salir de esa situación, entonces clamamos al Señor. Muchos sienten la necesidad de dejar de hacer lo malo. Muchos tienen la necesidad de cambiar de vida. Muchos tienen la necesidad de tener un corazón nuevo, un corazón de carne porque tienen un corazón de piedra. Dios ve la necesidad. Uno también tiene que ver la necesidad. Y cuando nosotros vemos nuestra necesidad, y clamamos a Dios, oramos a Dios, Dios responde. Porque Él no puede no responder a nuestra necesidad. Porque Él sabe que el único que puede saciar nuestra necesidad es Dios. Y no estamos hablando de cosas materiales, estamos hablando de la necesidad del alma, de la necesidad del corazón. Una persona se siente pecadora, ¿sí? Y quiere ser libre de ese pecado, quiere cambiar de vida, siente la necesidad de cambiar de vida. Entonces ora a Dios y Dios le da una vida nueva. Una persona puede tener una enfermedad en su cuerpo y tiene la necesidad de la sanidad que el Señor tiene. Y entonces clama a Dios y Dios le sana. Porque Dios está viendo la necesidad. Dios responde a la necesidad, ¿no? A la necesidad que tienen cada hermano o cada hermana. Él responde a la necesidad. Entonces,
Dios responde a la necesidad. Dios no responde a la pobreza, ni tampoco responde a la riqueza, porque el rico también tiene necesidad de Dios. El que tiene una buena posición económica también tiene necesidades en su corazón, en su alma, en su espíritu. Tiene necesidad, igual que el rico. Y Dios no hace diferencia entre el pobre y el rico para dar, ¿no? Si ese pobre o ese rico levanta sus ojos al cielo, ¿no?, y le pide a Dios: Señor, yo necesito cambiar de vida. Yo necesito, Señor, tener paz en mi corazón. Yo necesito, Señor, ser libertado de esta enfermedad que me está matando. ¿Usted cree que Dios no va a responder? Dios va a responder a su petición. Más que Él se hizo responsable de nosotros. Él es el Padre amoroso que siempre está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos. Dios está ahí. Dios no está ahí para castigarnos o para dejarnos de lado, sino que Él se goza cuando nos puede ayudar, cuando Él nos puede socorrer. Él se goza cuando Él ve nuestra necesidad, ¿no?, para poder socorrernos, para poder ayudarnos. Tal vez usted tiene necesidad de plata, de dinero, para saldar las cuentas. Yo tengo necesidad de plata, de dinero, entonces ¿qué hago yo? Oro al Señor. Tenemos que orar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está dispuesto a cubrir nuestra necesidad. Él está dispuesto a cubrir nuestra necesidad y nosotros tenemos que creer eso. Dios está para bendecirnos como todo padre. Todo padre en lo natural está dispuesto a bendecir a su hijo. No importa si es pobre, si es rico, no importa si es malo, si es bueno, no importa si le hace caso o no le hace caso. Cuando el padre tiene la oportunidad de bendecir a su hijo, ahí está, lo bendice. Aunque su hijo no le agrade, aunque su hijo no le satisfaga, pero Dios siempre está dispuesto a bendecirlo. Cuando ese hijo clama, ¿no?, y dice: Señor, ayúdame, necesito de ti. Entonces, uno tiene que ver la necesidad. Y cuando hay necesidad está el proveedor. Y el proveedor es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces llegamos a ser ricos, porque Él nos enriqueció. ¿Qué necesidad tenemos nosotros? ¿Cuál es la necesidad que tenemos nosotros? Nosotros tenemos la necesidad de la fe, de vivir por fe, de agradar a Dios por fe. Nadie ve la necesidad de tener fe, de creer lo que la Biblia dice, de creer lo que Dios te hace entender. Entonces, nosotros tenemos que buscar ser ricos en la fe, porque Dios mira la fe. Cuando Él ve la fe, Él obra, Él contesta, pero según nuestra fe. Porque está escrito ahí en Lucas 5:20, y cuando vio la fe de ellos, dice. Entonces damos gracias a Dios, ¿no? Damos gracias a Dios. Él no mira nuestro parecer, Él no mira esas cosas, Él mira nuestra fe. Cuando nosotros creemos en Dios realmente, somos sinceros, creemos en Dios. Y cuando creemos en Dios, nosotros estamos sabiendo de que el único que puede satisfacer o cubrir nuestra necesidad es Dios. Es Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Porque no es fácil esto, hermano. Esto lo tenemos que llevar a la vida práctica. ¿Será que estamos confiando en Dios para todo? ¿Estamos creyendo realmente que Dios puede cubrir nuestras necesidades? Él quiere cubrir nuestras necesidades. Dios, ¿usted ve la necesidad suya? Nosotros tenemos que ver nuestras necesidades. ¿Necesidad de qué tenemos? Tenemos la necesidad de creer en Dios, de confiar en Dios, ciegamente. Ciegamente tenemos que confiar en Dios. Y no tenemos esa fe. Entonces Dios ve que necesitamos esa fe, pero también Dios espera que nosotros se la pidamos.
Tenemos que ver la necesidad de esa fe verdadera, de ese confiar en Dios verdadero, a rajatabla. Nosotros tenemos que confiar en Dios, cueste lo que cueste. Y eso agrada a Dios. Porque Jesús dijo, y al ver la fe de ellos, ¿y de qué pasó? Y sanó al enfermo, dice. ¿Vio? Él no es cuestión de ser rico en el cerebro, por así decirlo, o rico en ciencia, ¿no? O rico en dinero, ¿no? Ni ser rico en palabras, ¿no? Que muchas veces nos engañamos con las palabras. Lo importante es preguntarnos, ¿creemos nosotros verdaderamente en Dios? ¿Realmente creemos que estamos acumulando riquezas en el cielo por medio de la fe? Entonces nosotros, hermanos amados, Santiago nos dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro o con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidos andrajosos, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate debajo de mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahora aprendimos que hacer acepción de personas es pecado, como dice en el versículo 9. Es pecado, no podemos hacer acepción de personas. Nosotros cuando nos miramos nos tenemos que ver en Cristo, todos en Cristo. Usted me tiene que ver en Cristo a mí, yo lo tengo que ver en Cristo a usted. Cristo es santo, justo y perfecto, y usted es santo, justo y perfecto para mí. Y para Dios también, por supuesto, porque Dios nos ve en Cristo también. Dios no nos ve en Adán, Dios nos ve en Cristo. En Adán éramos pecadores, en Cristo somos hijos de Dios. Eso es lo que nos enseña la gracia. Entonces ahora como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprovechar la ventaja. ¿No? ¿Qué pide Dios de nosotros? Que creamos en Él. Creer, ¿no? En lo que Dios promete, creer en lo que Dios dice en su palabra. Hermanos amados, no perdamos tiempo. No perdamos tiempo tratando de solucionar todos nuestros problemas. No perdamos tiempo yendo a los médicos para que sanen todas nuestras enfermedades. Tenemos que creer, ¿no? Que Él es poderoso para proveernos lo que nosotros necesitamos. ¿Podemos enfermarnos? Sí, pero Dios es poderoso para sanarnos. Podemos tener un problema de dinero, pero Dios tiene poder para proveernos lo que nosotros necesitamos. ¿Entiende, hermano? Creer en Dios. No hacer acepciones de personas. Fíjese lo que dice acá. Hermanos míos amados, hoy, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahí está. Aleluya. Entonces, dígase que esta fe, ¿no? Produce amor en nosotros. Produce un amor que nos va a permitir a nosotros entrar en el reino de Dios. Por la fe ya estamos adentro, pero literalmente, porque Santiago habla del lado práctico. Entramos en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo entramos en el reino de Dios? Por medio del amor. ¿Sabe cuántos hermanos dejaron la congregación por falta de amor? ¿Cuántos han dejado las iglesias donde se congregaban por falta de amor a los hermanos? No les importó. Se fueron, dejando corazones heridos, lastimados, porque los hermanos se encariñan, pero ellos se fueron sin mirar atrás. La falta de amor, ¿no? Porque el amor nos mantiene unidos, ¿no? Por eso dice Colosenses, y sobre todas las cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, es el vínculo perfecto del amor. Por eso, hermanos, queremos entrar en el reino de los cielos, literalmente, tenemos que venir a la vida de la iglesia. La vida de la iglesia
es el reino de los cielos. Es el reino. Ahora el reino está en la iglesia. Y ahí hay reglas, y hay ordenanzas, y ahí hay normas de vida que nosotros tenemos que manifestar. Eso por medio del amor hacia Dios primeramente. Entonces fíjese que Dios prometió lo que le ama. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Dice, habéis afrentado, ofendido al pobre. Dice, ¿por medio de qué? Por medio de los ricos. ¿No? Agradando a los ricos. Buscando que los ricos vivan bien. Vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No? Y no os oprimen los ricos. No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el nombre de nuestro Dios, que fue invocado por vosotros. ¿Quién es el rico? Aquel que tiene dinero, en este caso, podría ser, que podría considerar, pero también es rico aquel que tiene un alto concepto de sí mismo. Es rico para consigo mismo. Tiene mucha defensa en contra de la fe. ¿No? Él despotrica de Dios. Dice no necesitar de Dios. El rico. Y nosotros estamos detrás de los ricos de este mundo. Y estamos de aquellos que son ricos en orgullo, en vanagloria, ¿no? Que son ricos en desobediencia, en ir en contra de la gracia, ¿no? Nos hacemos uno con aquellos que van en contra de la palabra de su gracia, contra aquella iglesia que predican la gracia de Dios. Y nos hacemos uno con el mundo. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. No blasfemian ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Se da cuenta? Usted tiene que tener, y yo tengo que tener, tenemos que tener un amor para con los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nadie desprecia su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta. Mi hermano es parte de mi cuerpo. ¿Cuál es mi cuerpo? La iglesia. Según Colosenses capítulo 2. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El hermano es miembro del cuerpo de Cristo. Usted que ha dejado de congregarse, ¿dónde está su amor? Usted dice amar a Dios, pero con los hechos lo niega. Su amor no es verdadero. No es verdadero. No pasa el fuego. Su amor ha sido edificado con madera, heno y hojarasca. ¿No? Pero estamos a tiempo todavía, hermano. Estamos a tiempo. Recapacite. Recapacite. Vea su necesidad. Vea su necesidad. Dios le hace ver su necesidad. ¿Cuántas hermanos están tristes, amargados, tratando de solucionar sus problemas, tratando de satisfacer sus necesidades por ellos mismos, cuando tienen al Dios Todopoderoso, al Dios Creador de los cielos y de la tierra, dispuesto a solucionar sus problemas? Él es el proveedor. ¿Qué necesita para que Dios pueda solucionar sus problemas? Necesita fe. Si usted tuviera fe, estaría con nosotros, congregándose, alabando y glorificando al Señor. Si usted tuviera una verdadera fe, usted realmente amaría a los hermanos. ¿Cuántos hermanos no quieren volver a la iglesia por los hermanos? No, dicen. Los hermanos fueron la peor experiencia que yo tuve en mi vida fue la iglesia. Fueron los hermanos. Fíjese, Jesús, Él se hizo pobre para enriquecer, ¿no? Él amó a aquellos que lo torturaron, a aquellos que le jalaron el cabello, que le jalaron la barba, a aquellos que le pusieron una corona de espinas, aquellos que lo crucificaron. Él los amó hasta el final, porque por ellos también murió el Señor. Y nosotros
teniendo el conocimiento de la gracia, sabiendo que está el hombre viejo, sabiendo que está la carne, ¿no? Y que ellos son los enemigos, no el hermano. El hermano es una nueva criatura en Cristo. Nos alejamos nosotros, en vez de ayudar al hermano para que él pueda ser un vencedor. Entonces fíjese, hermano, hermana amada, alabado sea el Señor. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. Disculpen, hermano. ¿A quién prefiere usted? ¿A quién prefiere? ¿Prefiere a un rico de este mundo o a un pobre hermano que viene a la iglesia? Sabiendo que él es rico en fe, sabiendo que él es rico en Dios. Pero usted va detrás de los ricos de este mundo para que le mejoren su vida a usted. ¿Se la mejora? ¿Realmente se la mejora? ¿Le puede dar rico lo que Dios le da? La paz, el gozo, la felicidad en el alma, en el corazón. ¿Le puede dar a los ricos eso? Todo es efímero, todo se deshace, todo se acaba. Pero lo que Dios da es permanente y es para siempre. Esto no es palabras que uno dice sin conocerlas. Conocemos el valor de la palabra y sabemos que la palabra de Dios es como un martillo que golpea la peña, pero que son necesarias. Hay que sacar la escoria para que se vea el oro puro. Hay que sacar la escoria, hermano. Y la escoria se saca a golpes. Estamos viendo el libro de Números nosotros, el capítulo 33 de Números. Y ahí vemos, ¿no?, cómo es necesario sacar la escoria que cubre el oro, ¿no? Y Dios lo que quiere es el oro. Quiere tener comunión con el oro, con la vida de Cristo que está en nosotros. Pero es necesario el golpe, hermano. Eso no sale así nomás. Está muy agarrado ahí. Entonces, hermanos amados, dice así la palabra de Dios. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedáis convictos, encerrado ahí por la ley como un transgresor. Fíjese, si usted cumplía 8 mandamientos, 9 mandamientos de los 10, pero violaba uno, ya no servía, no tenía valor haber cumplido los 9 mandamientos por haber violado uno. Sería violador de todo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero infringiere o ofendiere en un punto, este se hace culpable de todo. Nosotros, hermano, guardamos la ley. Guardamos la ley. Para que la justicia de Dios se manifieste en nosotros. No por nosotros. En nosotros. Ahora fíjese, como dice en el versículo, en el 6 creo que era, un poquito más arriba, dice, en el 5, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Si decimos amar a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, nos engañamos a nosotros mismos, mentimos y pecamos. ¿Cómo vamos a entrar en el reino de Dios siendo mentirosos? Y usted no es un mentiroso, porque el mentiroso murió en la cruz del Calvario. Lo que está haciendo es engañado por Satanás. Satanás le hace ver la carne a usted, la carne de los hermanos. Pero la carne de los hermanos es igual que la suya. Porque no hay diferencia entre nuestra carne, que somos hijos de Dios, que nos congregamos, que estamos en la iglesia, y la carne suya. No hay diferencia. Es la misma carne.
La diferencia es que mi carne, o la carne de los hermanos, está siendo sujetada por el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo es lo que nos lleva a nosotros a congregarnos, y no a estar sin congregarnos. Bueno, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometieres adulterio, pero matas, ya has hecho transgresor de la ley. Te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Seremos juzgados. Yo, como dice Ezequiel, Dios juzga entre oveja y oveja. No todos van a recibir la misma recompensa. No todos van a ser la esposa de Cristo. No todos van a recibir una corona en su cabeza para reinar juntamente con Cristo. Hermano, lo que estamos viviendo en este mundo es pasajero. Lo que nos espera es eterno. La corona, una vez recibida, es eternamente y para siempre. El cuerpo semejante a la gloria suya, una vez que lo recibimos, es para siempre. Lo perdemos para siempre. ¿Se entiende, hermano? Sabemos que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuándo amamos a los hermanos? Cuando los vemos en Cristo. Únicamente ahí está en Cristo. Ahora no lo puede manifestar. Ya lo va a lograr. Ya lo va a lograr. Por medio de la palabra. Por medio de la predicación. Por medio de la exhortación, de la instrucción. Lo va a lograr. Porque aquel que comenzó la buena obra, la terminará. Y esa es nuestra confianza. Ahora dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Ahora fíjese lo que dice ahí en segunda de Corintios. ¿O usted no lo recibió la misericordia? Segunda de Corintios capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Padre de misericordia y Dios de toda consolación, dice. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Entonces fíjese, Dios de toda consolación. ¿Dios no te consoló? No puedes decir que no, porque yo sé que Dios te consoló. No una vez, muchas veces. Ahora hay otros que necesitan ser consolados con la misma consolación con la cual vos mismo fuiste consolado. ¿Cuál es la consolación? La consolación es Cristo en nosotros, como vida. No, Él es nuestra consolación. Él es nuestra justificación. Por eso, amado hermana, hermano, doy gracias al Señor. Casi una hora me tomé el aprovechamiento de poder predicar una hora. Le doy gracias al Señor. Gracias. Le mando un abrazo cariñoso, fraternal, al hermano Antonio Villarreal, que nos está viendo, ¿no? Al hermano Capdevila, que nos está viendo, creo.
Muchos hermanos están ahí conectados. Que el Señor les bendiga grandemente. Les amamos. Nunca nos olvidamos de ustedes, hermanos. Les extrañamos. Queremos decirle una cosa, los necesitamos. Nosotros no podemos sin ustedes. Pero también ustedes no podrán sin nosotros. No somos más que ustedes. Pero tampoco somos menos que ustedes. No, somos iguales. Somos hijos de Dios. Santos, justos y perfectos. ¿No? Dios juzgará la intención del corazón. Ciertamente que muchos que están congregándose van a recibir una herencia inferior. ¿No? Una inferior. ¿Y cuánto más inferior va a ser su recompensa si usted no se congrega? El Señor le bendiga. Estas palabras son no para molestarlos, sino porque los extrañamos y los necesitamos. Vamos a hacer una oración y mañana a la mañana de 9 de la mañana en adelante tenemos culto público. Le esperamos, hermanos. Le esperamos, venga, atrévase. Dios está para bendecir. Señor, estamos delante de tu presencia, agradecido por esta hora de programa. A ti sea la gloria y la honra. Bendice a todos los hermanos y hermanas que están presentes, Señor, aquellos que pudieron, Señor, escuchar tu programa, Señor, tu palabra. Ayúdales y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Nos estamos viendo mañana.